El hipotiroidismo es el cuadro clínico que se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas T4 y T3, cuya síntesis está regulada por la TSH secretada en la hipófisis, tienen como misión fundamental regular las reacciones metabólicas del organismo. Este también es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales. Tiroidismo se produce como resultado de una enfermedad tiroidea y se caracteriza por aumento de la hormona tiroidoestimulante. La causa más frecuente es autoinmune. En general es secundaria a una tiroiditis de Hashimoto y suele asociarse con bocio duro o, en un periodo más avanzado de la enfermedad, con una tiroides fibrosa de menor tamaño que el normal y con función escasa o nula. La segunda causa más frecuente es el hipotiroidismo postterapéutico, en especial después de la terapia con yodo radioactivo o la cirugía para el hipertiroidismo o el bocio. El hipotiroidismo provocado por el tratamiento excesivo con propileutiluracilo, metimazol y yodo se una vez suspendido el tratamiento. La deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo congénito. En regiones de todo el mundo con deficiencia de yodo grave, el hipotiroidismo congénito es una causa importante de discapacidad intelectual. Otras razones también son los defectos enzimáticos hereditarios infrecuentes que pueden afectar la síntesis de hormonas tiroideas y causar hipotiroidismo con bocio. Los pacientes que consumen litio pueden desarrollar hipotiroidismo con bocio, tal vez porque el litio inhibirá la secreción de las hormonas tiroideas. También pueden aparecer hipotiroidismo en pacientes que reciben amiodarona u otros fármacos con yodo, en los que consumen interferón alfa, inhibidores del punto de control o algunos inhibidores de la tirosina sinasa para el cáncer. El tiroidismo resulta de una deficiente producción de hormonas tiroideas o de un defecto en la actividad del receptor de las hormonas tiroideas. Estas regulan el metabolismo y el consumo calórico de los diferentes órganos y sistemas del organismo. Esto se clasifica en hipotiroidismo primario, que se produce como resultado de una enfermedad tiroidea y se caracteriza por un aumento de la hormona tiroidestimulante. El hipotiroidismo secundario, que es cuando el hipotálamo produce una cantidad insuficiente de hormona liberadora de tirotropina o cuando la hipófisis produce una cantidad insuficiente de TSH. Y por último, el hipotiroidismo subclínico es un aumento de las concentraciones séricas de TSH en pacientes sin síntomas o con mínimos síntomas de hipotiroidismo y con concentraciones séricas normales de T libre. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuadro clínico del hipotiroidismo. Estas pueden confundirse con los síntomas de una depresión, sobre todo en lo que son las personas mayores. El primer punto son las expresiones faciales, se vuelven toscas, la voz ronca, la dicción lenta, los párpados se caen, los ojos y la cara se hinchan. Muchos individuos con hipotiroidismo aumentan de peso, tienen estreñimiento y no toleran las bajas temperaturas. El cabello se vuelve ralo, áspero y seco, y la piel áspera, gruesa, seca y escamosa. Algunas personas presentan el síndrome del túnel carpiano, que es el hormigueo o dolor en las manos. El pulso se vuelve más lento, las palmas de las manos y las plantas de los pies adquieren un color ligeramente anaranjado, como es el caratonemia. Y también existe lo que es la pérdida de vello. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es el método de diagnóstico. Por lo general, el hipotiroidismo puede diagnosticarse mediante análisis sencillo de sangre, en el que se mide lo que es la hormona estimulante de la glándula tiroidea. Es fácil en el primer punto, ya que solamente se va a usar lo que es un análisis sencillo de sangre. El segundo punto dice que se hace necesario efectuar un segundo examen de sangre. Esto va a ser para medir la concentración de la hormona tiroidea T4, que no esté ligada a la proteína libre. El valor bajo va a confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo. En el diagnóstico de certeza se debe determinar la hormona estimulante de tiroides y se realiza porque hay un alto índice de sospecha en pacientes que tienen síntomas como intolerancia al frío, voz ronca y profunda, alteración a la memoria,
piel seca, movimientos lentos, bradicardia. El hipotiroidismo primario se establece con hormona estimulante de la tiroides elevada, con tiroxina baja. El hipotiroidismo subclínico con hormona estimulante de la tiroides elevada y con tiroxina normal. El envejecimiento incrementa los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, pero no indica el hipotiroidismo. Los pacientes con sobrepeso y obesidad se han documentado que aumentan las concentraciones de la hormona estimulante de la tiroides, pero esto tampoco indica que sea hipotiroidismo. Para el tratamiento, el medicamento de elección es la levotiroxina como monoterapia. Este medicamento, debido a su eficacia y seguridad a largo plazo, fácil administración, buena absorción intestinal, bajo costo y vida media larga. También utilizamos la terapia combinada, la levotiroxina y la liotironina, pero estas no se pueden utilizar de primera línea en pacientes con hipotiroidismo primario. También podemos utilizar como monoterapia a la liotironina, pero tampoco se puede utilizar en pacientes en primera línea con hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario en adultos se debe utilizar a una dosis inicial de levotiroxina de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso por día, y en mayores de 65 años con morbilidad cardiovascular se deben utilizar dosis bajas de 12.5 a 25 microgramos por día. En el pronóstico, uno de los mayores avances al inicio del siglo XX fue la adopción de la levotiroxina, que es un medicamento que cambió drásticamente el pronóstico del hipotiroidismo, debido a que es manejado con terapia efectiva y segura. La mayoría de los pacientes se normalizan los niveles de la hormona estimulante de la tiroides y presenta remisión de la sintomatología. Paciente, una niña de 9 años y 6 meses de edad. Fue a consulta por presentar sensación de cuerpo extraño en la faringe de 2 meses de evolución. Entre la historia familiar hay la referencia de bocio en la abuela materna e hipotiroidismo en una tía paterna. En el examen físico, en la laringe mostraba una masa rojiza aproximadamente de 2 por 2.5 centímetros en la base de la lengua, con vasos venenosos en su superficie, sin evidencia de hemorragia o ulceración. No se palpó tiroides en la posición petracreal. En la ecografía informa ausencia de tejido tiroideo normal en la ubicación anatómica habitual y un nódulo de estructura similar a la parenquima tiroidea en la base de la lengua. En los exámenes de laboratorio tiene un nivel de hormona estimulante de la tiroides alto, por lo mismo que el TH4 libre está alto y los anticuerpos antiperoxidasa están ausentes, que son datos compatibles con el hipotiroidismo subclínico. Por lo cual la paciente se trató con levotiroxina a 25 gramos al día, con lo cual los niveles de hormonas tiroideas se normalizaron y disminuyó la sensación de cuerpo extraño, y ella es controlada trimestralmente. El cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides. Este cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. La glándula tiroides produce hormonas que ayudan a regular su metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. En el proceso de oncogénesis se debe tener en cuenta una serie de eventos genéticos y ambientales que alteran el control de la proliferación y diferenciación celular. Es importante considerar que el único factor etiológico sólidamente relacionado con su desarrollo son las radiaciones ionizantes. Estos se dividen en dos: la radiación. Hay pruebas que han demostrado el aumento de riesgo de cáncer de tiroides ante la exposición a radiación, principalmente en la niñez, cuando son tratados con bajas dosis de radiación en el acné, linfomas o leucemia. En la mayoría de los casos del cáncer de tiroides aparece entre los 20 a 40 años después de la exposición.
Estos tumores suelen ser multifocales, pero con una evolución lenta y favorable. Factores genéticos. Se observan principalmente en los carcinomas medulares, se pueden desarrollar de forma aislada en un 75% o asociado al síndrome MEN2 25% restante. Estos se heredan de modo autosómico dominante, principalmente con la mutación germinal en el RET protocogen, y se ha descrito también el cáncer familiar de tiroides no medular, que es una enfermedad heterogénea que incorpora tanto tumores asociados a síndromes y tumores aislados. El primer grupo abarca la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Cowder y el complejo de Carney. El segundo grupo se ha definido como la presencia de 3 o más parientes de primer grado con un cáncer de tiroides bien diferenciado. La fisiopatología del cáncer de tiroides se divide en 4 grupos de este tipo de cáncer. El primero es el cáncer papilar tiroideo, que es el más común y se considera de muy bien pronóstico. Se presenta en el 80 a 85% de los casos y tiende a diseminarse por vía linfática y en menor medida por vía hematógena. Rara vez presenta metástasis a distancia y principalmente a pulmón y hueso. El diagnóstico se basa en las características nucleares. En algunos casos se observa cuerpos de psamona que se consideran calcificaciones concéntricas laminadas. El cáncer folicular es el segundo en incidencia con 15% de los casos y tiende a diseminarse por vía hematógena, dando lugar a metástasis óseas pulmonares, y en el sistema nervioso central las metástasis a ganglios linfáticos son poco frecuentes. Histológicamente es unifocal, densamente encapsulado y muestra la invasión de la cápsula y los vasos. Cáncer anaplásico. Se presenta en 1 a 2% de los pacientes y son agresivos ya que invaden rápidamente los tejidos cercanos. Se presentan principalmente en mujeres mayores de 60 años, son desfavorables y la mayoría de los pacientes mueren aproximadamente a los 6 meses del diagnóstico. Por último, al cáncer medular, que representa el 5 al 10% de los casos, se origina en las células que producen calcitonina. Son características las mutaciones del protooncogen RET en la línea germinal que se puede ver en el síndrome MEN2. En su mayoría secretan calcitonina y antígeno carcinoembrionario que se puede utilizar como marcadores tumorales. Bueno, ahora vamos a empezar con el cuadro clínico de cáncer de tiroides. Las manifestaciones clínicas van a ser muy visibles, como son el nódulo de la tiroides, dolor, cambios en la voz, síntomas de hipotensión o hipertensión. Afortunadamente, el cuadro clínico que presenta lo que es el cáncer de tiroides no va a dificultar tanto a lo que es el médico, ya que la manifestación es muy fácil. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es el método de diagnóstico. El primer examen suele ser una medición del nivel de la hormona estimulante de la tiroides, el TSH, en lo que es la sangre, para determinar si existe hipertiroidismo. También mediante una gamografía de tiroides se va a determinar si el nódulo lo está produciendo hormona tiroidea. Se realiza cuando la concentración de TSH es baja, cabe aclarar. También se va a usar lo que son ultrasonidos, también llamado ecografía. Por lo regular no es muy común, pero esto ayuda a determinar si el nódulo es sólido o contiene líquido o si están presentes otros nódulos. Habitualmente también se extrae una muestra del nódulo con una aguja fina para luego examinarla con el microscopio. Por lo regular esto se realiza en lo que es la consulta del médico y puede hacerse con anestesia local y con ecografía para guiar lo que es la colocación de la aguja, ya que el cáncer puede desarrollarse en cualquier tipo de célula o tejido dentro de la glándula tiroides. En otros casos también está lo que es la extirpación quirúrgica, como por ejemplo en lo que es el cáncer papilar. Hay procedimientos donde vamos a usar lo que es la extirpación quirúrgica. En el diagnóstico utilizamos la biopsia por aspiración con aguja fina.
que consiste en extraer poco tejido o líquido de la región de sospecha utilizando una aguja hueca muy fina adherida a una jeringa. Y se va a examinar de ese modo la muestra para saber si tiene células cancerosas. Esta muestra va a ser revisada por un patólogo experto y tiene la característica esta biopsia de que es poco costosa, poco invasiva y muy precisa. En el tratamiento quirúrgico va a consistir de una tiroidectomía donde se va a remover la tiroides por completa, debido a una extensión en áreas alrededor y con presencia de ganglios linfáticos afectados, o bien de una lobectomía que solo se va a remover un lóbulo con cáncer, y esta van a ser cánceres pequeños que afectan a un solo lóbulo y miden menos de 1 centímetro. En el tratamiento del yodo radiactivo, este nos va a ayudar a eliminar el tejido tiroideo normal después de la cirugía y destruir el tejido canceroso residual. No va a provocar efectos afuera de la tiroides y se va a usar a dosis bajas. Antes de iniciar el tratamiento del yodo radiactivo, se tienen que aumentar los niveles de la hormona estimulante de la tiroides, por lo cual se va a suspender de 3 a 6 semanas la levotiroxina y van a haber efectos de hipotiroidismo, y lo cual se va a tomar la liotironina para disminuir esos efectos, y también se va a tener una dieta baja de yodo. En el pronóstico podemos encontrar que hay pacientes que van a tomar de por vida hormona tiroidea, como es los pacientes que salen de la cirugía. Los factores que afectan el pronóstico pueden ser la edad, el estadio del cáncer en el momento en el que le hicieron el diagnóstico y la diseminación a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, pacientes menores de 45 años tienen un mejor pronóstico debido al tipo de cáncer que es. Por ejemplo, el cáncer de tiroides papilar tiene el 90% de los pacientes están vivos 20 años después de que le hicieron el diagnóstico. El cáncer de tiroides folicular, más del 70% continúan vivos y posteriormente a 20 años después del diagnóstico. El cáncer de tiroides medular tiene un buen pronóstico. Paciente femenina de 51 años, evangélica, ama de casa y acude a consulta por presentar masa en región anterior del cuello de 1 año de evolución, de crecimiento progresivo, dolorosa la palpación, la cual presenta una úlcera de 8 centímetros de diámetro de 1 mes de evolución. La paciente afirmaba astenia, adinamia, pérdida de peso, disfagia y disfonia. En estudios de imagen en un ultrasonido de cuello, en la glándula tiroides se observa una masa sólida de contornos definidos, con microvascularidad al estudio Doppler, ambos lóbulos aumentados de tamaño, ganglios cervicales de aspecto inflamatorio, y se sugiere un estudio histopatológico. En la toma de BAF de masa en cuello reportó carcinoma papilar de tiroides metastásico, con focos de necrosis e inflamación. En la segunda biopsia a cielo abierto extraída en quirófano, reportó carcinoma anaplásico de tiroides con focos de neoplasia papilar, variante de células altas, por lo cual se realizó una tiroidectomía total. Y posterior a la alta médica se indicó levitiroxina 100 miligramos cada día en ayunas de por vida y calcio 2 tabletas cada día por 1 mes. Se citó a consulta externa de cirugía para control y seguimiento.